Ya en el capítulo 5 nos encontramos en la segunda parte del libro de Justo, y comienza considerando la doble realidad de toda cultura, que está marcada por la presencia de Dios y del pecado, pero que al mismo tiempo el Evangelio siempre se presenta en una cultura y no puede aislarse de ella. De modo que surge una pregunta: ¿qué hacer con el Evangelio cuando llega a una cultura para la cual el Evangelio es ajeno? La pregunta es originaria de la Iglesia. Fue inevitable cuando los gentiles comenzaron a convertirse, y seguramente todo el Nuevo Testamento se describe en el contexto de esta realidad, el Evangelio llegando a una nueva cultura. Eventualmente la Iglesia no solo se encontró con otros pueblos, sino que se vio enfrentada a la cultura helenística y su imponente tradición filosófica. Una postura frente a tal encuentro es la que tomó Tertuliano, quien rechazó de plano cualquier elemento proveniente de la tradición filosófica, acuñando la máxima: que tiene que ver Jerusalén con Atenas? Y sin embargo, el mismo Tertuliano estaba profundamente influenciado por la filosofía estoica y el derecho romano sin haber sido consciente de ello. Justo reconoce la paradoja de Tertuliano en los siglos posteriores y señala: de igual modo y con las mismas actitudes llegaron otros más tarde a Filipinas, al África y a las islas del Pacífico. Así también vinieron después algunos misioneros evangélicos procedentes del Atlántico Norte, quienes venían convencidos de que todo lo que había acá era ignorancia y superstición, y que venían a traernos la pura fe cristiana. El problema está en que, de igual modo que Tertuliano siglos antes, esos mismos misioneros no se percataban del grado en que su propia fe reflejaba la cultura de donde procedían. Justo reconoce que la actitud de Tertuliano no es la única opción. Pablo mismo es un reflejo de que la exclusión que se puede sufrir en una cultura no significa enajenarse de esa cultura. Pablo fue visto con desconfianza por ser judío ante los cristianos. Fue perseguidor de cristianos. Luego se hizo cristiano, y a pesar de estar constantemente en las márgenes entre los judíos y los romanos, Pablo nunca rechazó por completo su tradición judía o romana. Más bien leyó sus herencias culturales y las explicó a la luz del Evangelio. Y de entre los textos usados para señalar que hay cosas en la cultura que debemos reconocer como obra de Dios, quizá el más empleado sea el prólogo del Evangelio de Juan. Ya en este punto, Justo ha entrado de lleno en la discusión entre inmanencia y trascendencia que tanto ha marcado y dividido la teología cristiana. Basta con mirar el siglo XX y la discusión entre Barth y Brunner. Justo González toma partido tajantemente por una postura inmanente, relativizada por la influencia del pecado en el mundo, pero claramente su postura es de corte inmanente. Y es muy curioso que en este punto Justo recurrió a una formulación muy racionalista, casi cartesiana, para desarrollar su argumento. Justo comienza reconociendo que las diferencias entre culturas pueden ser profundamente gigantescas, a pesar de lo cual es posible encontrar las mismas verdades en todas ellas. Afirma Justo que sin importar la cultura, 2 más 2 es igual a 4. Y lo que le llama la atención no es que sea verdad en toda cultura, sino que todos podemos razonar de este modo. Y uno casi escucha los ecos de Descartes afirmando que el buen juicio es lo mejor repartido entre los hombres. En últimas, Justo pregunta ¿por qué? ¿Por qué todos podemos razonar de este modo? ¿Y por qué existen verdades generales en toda cultura? Es entonces cuando puede hablarse de logos según la lectura que Justo hace de Juan 1, y es importante dejar en claro que su lectura no es la única posible de este capítulo. En todo caso, tanto la filosofía griega como la teología cristiana reconocen que el mundo es inteligible y que la mente humana es capaz de comprender este mundo, aún parcialmente. Y es así por cuanto ambos, mente humana y mundo, han sido formados según el logos, según la racionalidad creadora. Es gracias a esta condición que los primeros cristianos fueron capaces de presentar su fe de manera convincente a los gentiles, y Justo propone 3 ejemplos. Primero, la doctrina de Dios; segundo, la promesa de la vida después de la muerte; y tercero, la esperanza del reino. En cuanto a la doctrina de Dios, los primeros cristianos fueron señalados como ateos al no ser capaces de mostrar a dónde estaba ese Dios al cual adoraban.
Entonces los cristianos tomaron la herencia de Genófanes, Parménides, Platón y Aristóteles para indicar que su Dios inmaterial resultaba mucho más cercano al ser filosófico y que de hecho los verdaderos ateos eran los paganos quienes no adoraban al Dios genuino. Sin embargo, el puente que relaciona cultura y evangelio es doble, y pronto los cristianos dejaron de lado la imagen del Dios bíblico para hablar de Dios en términos metafísicos. En cuanto al segundo ejemplo, los primeros cristianos fueron también cuestionados por su esperanza de una vida futura y las acciones que en ocasiones ilógicamente realizaban en función de esta convicción. Entonces los cristianos tomaron la filosofía de Sócrates y de Platón para afirmar la inmortalidad del alma. Sin embargo, esto implicó también el olvido de la doctrina de la resurrección, reemplazándola por la de la inmortalidad del alma. En cuanto al tercer ejemplo, los primeros cristianos, procurando defender la esperanza del futuro reino de Dios, recurrieron al mundo de las ideas de Platón. Sin embargo, esto implicó la pérdida de vista del reino en la tierra y fue reemplazado por la noción metafísica de un mundo inmaterial superior al presente material. La realidad es que no existe una opción segura de antemano. Pretender que el Evangelio no tiene nada que ver con la cultura no solo es ignorar la influencia inevitable que la cultura tiene sobre nosotros, sino que también es negar que el Evangelio por esencia es una semilla que solo brota sembrada en la tierra particular de una comunidad y una cultura. Por supuesto, establecer puentes entre evangelio y cultura trae como consecuencia que la cultura pueda viciar mucho de la fe cristiana, pero no hay otra opción. En este punto, Justo González hace dos apuntes sobre la doctrina del Logos. En primer lugar, es triste observar que la Iglesia parece reconocer la doctrina del Logos solo cuando no puede imponer sus dogmas por la fuerza. Y así escribe Justo. Tristemente, los cristianos no hemos aplicado consistentemente lo que decimos acerca del Logos o el Verbo de Dios y su presencia en las culturas. Al contrario, hemos apelado a la presencia del Logos solamente en aquellas culturas que no hemos podido arrollar. En segundo lugar, la doctrina del Logos solamente se ha aplicado en asuntos doctrinales, encontrando en culturas determinadas elementos que parecen concordar con las doctrinas cristianas, pero no se ha aplicado sobre asuntos éticos, organizacionales y demás. Ello implica que la presencia de Dios en las culturas no solo es una cuestión de conceptos, sino que abarca las tradiciones, las costumbres, los principios éticos, las instituciones y demás. Ahora Justo pasa de Juan 1 a Mateo 28, específicamente a la Gran Comisión, y llama la atención sobre el hecho de que la famosa Gran Comisión inicia con una cláusula muy particular. Por tanto, lo cual indica que el llamado a la Gran Comisión solo puede entenderse correctamente y realizarse en consideración de lo que le antecede. Esto es, en la declaración de que toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Y de ahí se deriva que la Iglesia no avanza hacia lugares antes desconocidos de la presencia de Dios, sino que la Iglesia va hasta lo último de la tierra, detrás de la autoridad de Cristo, quien ya ejerce su gobierno sobre toda la creación. Una muestra de esto es el caso de Cornelio. Pedro no llegó a donde Cornelio trayendo la presencia de Dios, sino que Dios ya había obrado en su casa y solo entonces Pedro fue llamado a ir a un lugar en donde la presencia de Dios ya estaba. Todo lo que González ha dicho hasta ahora tiene como implicación el hecho de que toda cultura debe verse con un doble lente de forma simultánea. Por un lado, debe reconocerse toda cultura como objeto del amor de Dios, determinada en parte por su presencia y autoridad. Por otro lado, debe reconocerse toda cultura como pecaminosa, determinada en parte por el poder corruptor del pecado. Sin embargo, esta doble lectura no es satisfactoria, por cuanto a la luz del Evangelio, no solo Dios está presente en la cultura influenciando en ella, sino que la autoridad de Cristo sobre toda realidad está establecida. De ahí que el acercamiento a toda cultura debe darse desde el respeto. Pero no ha sido así en la mayoría de ocasiones. Ciertamente el cristianismo español no tuvo mucho respeto por las culturas indígenas, ya que no eran capaces de imaginar una forma distinta a la suya de ser cristianos. En cuanto a esto, dice Justo, al encontrarse con una nueva cultura, los creyentes de Jesucristo han de tratarla con respeto, como un lugar sagrado,
en el cual la autoridad de Jesucristo ya se ejerce, aunque quienes estén allí no lo sepan. Esto nos plantea una situación problemática por cuanto no es posible desprendernos de nuestra cultura para dejar un supuesto evangelio puro. Y en ese sentido la misión implica que a pesar del trabajo de adaptación ejercido por misioneros, el evangelio realmente echa raíz cuando logra vivirse de forma natural para los naturales de cualquier cultura. Pero al mismo tiempo debe reconocerse que el Evangelio se siembra tanto en una cultura que la interpela hasta sus bases, de modo que no se trata de un sincretismo acrítico, y en la historia abundan los ejemplos de este sincretismo nocivo. González propone algunos ejemplos. En primer lugar, la adopción de la filosofía helenística por parte de los primeros cristianos. En segundo lugar, el acomodo a las estructuras e instituciones del Imperio Romano. En tercer lugar, el acomodo a las estructuras e instituciones del Atlántico Norte. Y finalmente, la asimilación del capitalismo con el Evangelio. Y el peligro siempre está latente. Existe un riesgo constante de no lograr identificar la influencia del pecado en nuestra cultura, de modo tal que el Evangelio ya no nos confronta y simplemente observamos la cultura propia como el Evangelio mismo. Por eso es tan importante la catolicidad, porque a lo largo de la historia han sido las iglesias diferentes las que nos han ayudado a identificar aquellos efectos del pecado de la propia cultura que nos han pasado desapercibidos. Para el séptimo capítulo, Justo comienza llamando la atención sobre los dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, y señala que el bautismo se realiza con agua dada. A pesar de las diversas formas, es con la misma agua, en lo cual podemos ver la libre gracia de Dios que se derrama por igual. Mientras que la cena es celebrada no solo de forma distinta, sino con elementos diferentes, en lo cual podemos ver el elemento cultural, es decir, en los dos sacramentos podemos hallar la presencia de Dios que se da y la acción humana en respuesta a esta presencia, que se realiza de forma particular según cada cultura. Ahora González vuelve a traer a colación a Rimbaud, específicamente el discurso a la nación evangélica, en donde Rimbaud propone la creación de una cultura evangélica que sea radicalmente diferente a todas las demás culturas. Esta propuesta en un principio fue rechazada por Justo, sin embargo, al volver sobre ella con la experiencia de los años, Justo la pudo entender de otra manera. Así como uno puede pertenecer a familias diferentes sin dejar de ser de una por ser de la otra, uno puede ser culturalmente latinoamericano y al mismo tiempo evangélico. Pensando sobre esto, González cita el texto anónimo Discurso a Diogneto. Los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan en ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido y comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra de un tenor particular de conducta, admirable y por confesión de todos sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Así, Justo finaliza señalando que es en el culto en donde se encuentran y se funden el Evangelio y la cultura, y es allí donde la cultura se ve exaltada e interpelada por el Evangelio y nosotros con ella. En el culto que se reconoce como un encuentro particular de una cultura con Jesús y su obra, se afirma también la catolicidad de la Iglesia y se anuncia la nueva creación que no será la universalización de una cultura, sino el encuentro con cada suelo distinto en donde el Evangelio ha echado raíces.